Y para hablar sobre el tema, saludamos con mucho gusto a Daniela Blandón. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Elena. Muy buenos días. Buenos días, Daniela. Pues vamos a iniciar hablando acerca de un día frenético para los mercados. Por supuesto que sí, hay júbilo en las bolsas mundiales por el cese al fuego temporal en Irán, al menos en lo que tiene que ver con el mercado de acciones. ¿Por qué hay júbilo? Porque este alto al fuego en el conflicto de Oriente Medio reduce la prima de riesgo inherente a los riesgos del petróleo a medida que se está disipando este temor a interrupciones en el suministro a través del estrecho de Hormuz. Ahora vamos a verlo, cómo se comportan los indicadores. Los precios del petróleo Brent se desploman un 17% a su nivel más bajo en casi un mes. No solamente pierden esa barrera psicológica de los $100 por barril, sino que se ubican muy cerca de los $90 por barril, aunque recordemos que antes de la guerra, antes de ese 28 de febrero, los precios del petróleo se ubicaban en alrededor de $70 por barril. Todavía estamos muy por encima. El WTI estadounidense baja un 18% hasta poco menos de $93 por barril. Son variaciones que no son comunes en los precios de este commodity. Los principales índices asiáticos, mientras tanto, cerraron con ganancias de hasta el 5% en el caso del Nikkei japonés. Las que pierden sí son las acciones energéticas, y aquí vale la pena hacer un hincapié, y es que no es normal ver que una bolsa o un índice principal de una bolsa suba o baje un 5% en un solo día. Lo que más recientemente recuerdo de esto fue el año pasado, cuando Donald Trump puso aranceles en abril, que las bolsas asiáticas llegaron a caer en un 14% en un solo día. Ahora vamos con las bolsas europeas, que operan con repuntes similares del 5,5%, y la bolsa de Nueva York, que también sube en operaciones previas a la apertura. Mientras tanto, el dólar sí cae bruscamente hasta su nivel más bajo en un mes. Estábamos observando una escalada hacia los $120. Eso es improbable por ahora, simplemente porque los barcos están pasando por el estrecho de Hormuz. Pero no veremos una rápida recuperación de los precios del petróleo anteriores. El daño ya es demasiado grande. Además, hay caos que primero hay que resolver. ¿Qué petrolero puede zarpar primero? ¿Cuál sigue? Es un caos total. Y Daniela, para entender aún más el panorama actual, vamos por favor a dar un vistazo a los altibajos más importantes en el precio del petróleo que han sido registrados durante los últimos años. Y lo vamos a ver en imágenes. Van a observar cómo hubo 3 episodios clave en la última década. Vamos a tomar el Brent, que es el de referencia internacional, el del Mar de Europa, que va casi de la mano con el WTI de Estados Unidos, con algunas excepciones. Entonces tenemos primero la pandemia 2020, con gran parte de la flota aérea del mundo en tierra. Los precios del petróleo se deprimieron por la falta de demanda y tocaron niveles de apenas poco más de $20 por barril. Esto si hablamos del Brent. Pero hubo un episodio particular el 4 de abril de ese año. Los barriles estadounidenses, es decir, el WTI, se desplomaron a niveles bajo cero por primera vez en la historia. Se preguntarán cómo es que un barril de petróleo cuesta menos de $0. La razón es que era tanta la oferta y tan poca la demanda que los operadores, muy desesperados, pagaban para deshacerse de ese crudo. Pasamos entonces del 2020 a lo más reciente, que era la guerra en Ucrania. Digamos, este es otro gran episodio para los precios. Cuéntanos justamente, de acuerdo a esta gráfica, ¿cuáles han sido los picos más altos en este periodo? Guerra en Ucrania, entonces, catapulta los precios del petróleo, que en mayo del 2022 tocan un máximo histórico de casi $123 por barril. Lo vemos acá con las consecuencias que todos conocemos. La inflación mundial se elevó a niveles no vistos en décadas. Todavía el planeta se estaba esforzando por volver a escenarios inflacionarios de antes, y estalla la guerra en Irán, que lleva al petróleo de nuevo a coquetear con esos máximos históricos que no han sido alcanzados todavía. Ha llegado casi a los $120 por barril, pese a que han estado entonces a punto, pero todavía no han superado ese nivel, y con esta tregua es posible que se alejen cada vez más. Daniel, ¿y qué se sabe del estrecho de Hormuz, que ha sido un punto clave en este conflicto en Medio Oriente? Primero hay que decir, Elena, que por este importante paso fluvial suele pasar el 20% del petróleo y el gas natural licuado que consume el mundo todos los días, así como una tercera parte de los fertilizantes, y esta es la razón por la cual hemos visto ya repuntes inflacionarios en varios países del mundo. Este acuerdo, anunciado por el martes por la noche por Donald Trump, implica una suspensión de 2 semanas de los ataques contra Irán, pero lo condiciona a la reapertura inmediata y segura de este estrecho.
Reuters cita fuentes iraníes para decir que la República Islámica podría abrirlo de forma limitada y controlada. Inclusive ya se habla de que hay buques pasando por este estrecho de Hormuz y aunque no se conocen todos los detalles del pacto, sí se sabe que una de las peticiones de Irán sería cobrar una especie de peaje a los buques que transiten por este paso como una especie de compensación para su reconstrucción. Consultamos previamente con Farid Kahat, que es experto en conflictos de Medio Oriente, y esto nos dijo sobre Hormuz. Digamos, lo primero que habría que recordar es que esto es una muestra de lo que podría considerarse una derrota estadounidense, porque la condición para poner fin temporalmente, cuando menos a la guerra, era la reapertura del estrecho de Hormuz. Pero el estrecho de Hormuz estaba abierto antes de que Trump iniciara la guerra. Es decir, la diferencia es que ahora se reabre bajo control iraní, porque Trump ha dicho explícitamente que los 10 puntos planteados por Irán son la base de las negociaciones. Entre esos 10 puntos, claro, la base no quiere decir la conclusión de una negociación, pero entre esos 10 puntos está que no solo Irán mantenga el control del estrecho, sino que cobre una suerte de peaje que ayuda a la reconstrucción del país después de la guerra. Y finalmente, las aerolíneas del mundo se pronuncian frente al cese el fuego. La caída de los precios del petróleo impulsó las acciones de aerolíneas como United Airlines, Delta Airlines y American Airlines, que registraron ganancias superiores al 11,5% cada una antes de la apertura de Wall Street, que abre apenas en minutos, ofreciendo un respiro tras semanas de presión. Sin embargo, la IATA, que es la organización que representa a las aerolíneas mundiales, declaró, y con mucha razón, que la recuperación del suministro de combustible para aviones podría tardar meses. Si el estrecho de Hormuz se reabriera y permaneciera abierto, creo que aún se necesitarían varios meses para restablecer el nivel de suministro necesario. Esto se debe a la interrupción de la capacidad de refinación en Oriente Medio, que es una parte fundamental del suministro mundial de productos refinados, y no solo del combustible para aviones, sino también de otros productos, así que probablemente se necesitarán meses. Elena, es que es mucha la ilusión que surge porque los precios del petróleo se desploman, pero esta es una operación de un día. Veremos cómo se comportan a lo largo de los próximos días y si eso va a repercutir directamente sobre los precios de la gasolina en Estados Unidos, que están hasta la semana pasada en picos históricos de 4 o picos en muchos años de $4 por galón. No es tan cierto que en 2 días vayan a cambiar y vayan a bajar a $3 por galón. Eso habrá que verlo de acuerdo a cómo se comporta el precio del petróleo en los próximos días. Y no solamente en Estados Unidos, también en muchos otros países que dependen del precio internacional del petróleo para definir sus precios de combustibles a nivel interno. Y esto hay que decirlo, solo se podría prolongar por 2 semanas. Después tendríamos que hacer un nuevo recuento a ver qué pasa si este cese continúa. Eso es lo que así se comportan los mercados y eso es a lo que estamos sometidos. La inflación, de todas maneras, en todos los países está dependiendo mucho de lo que suceda en Oriente Medio. Muchísimas gracias, Daniela Blandón, por este análisis económico. Por supuesto que sí, para eso estamos. Y gracias también a ustedes por su compañía. En breve, más información aquí en France 24.